Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Sapienza, ¿cómo están? Como muchos de ustedes que verán este video, yo soy un mexicano y tengo algo muy interesante que contarles sobre nuestra historia, este canon que llamamos historia. Si les interesa saber, averiguar cómo fue posible que 500 personas que vinieran de otro lugar pudieran acabar con uno de los imperios más grandes registrados en América en un lapso menor a 2 años. Quédate porque te lo cuento y ten en cuenta que esta historia se ha contado de mil maneras, pero esta manera es diferente y espero que la disfrutes. Ahora, antes de comenzar, quisiera aclarar algo muy obvio. Una advertencia, yo soy mexicano, como ya lo dije en el principio, y pues tengo un sesgo emocional por mi propio país, ¿no? Pero trataré de enfocarme en contar los hechos tal y como los tenemos registrados, todo lo que tengamos registrado, que es más de lo que mucha gente se imagina. Entonces, solo cubrir los hechos uno por uno. Recuerden que México es un país que fue una combinación de culturas. Nosotros que estamos aquí, los mexicanos, no solo somos sus supervivientes, somos también producto de lo que fue esta conquista. Así que con eso en mente, comencemos. Antes de emprender esta increíble historia, algo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que describir a los principales participantes de nuestra historia, ¿no? Antes de comenzar a comprender la complicadísima hazaña histórica que está por empezar, debemos dar un poco de contexto. Hay que entender bien quiénes eran los aztecas o, como ellos se llamaban a sí mismos, mexicas, porque aztecas fue el nombre que le designaron sus conquistadores una vez ocurrida la conquista, y este nombre quedó así por algo que pasa muy seguido en la historia: un gran malentendido. Trataremos de no extendernos más de lo necesario. Vamos a empezar hablando por los mexicas. Los mexicas, a pesar de no ser la única civilización que se encontraba en América, sí eran los más desarrollados a nivel general. Ellos llevaban arquitectura, leyes, impuestos, astronomía, conocimiento, escuelas y muchas de las cosas que hoy en día concebimos ya en nuestras ciudades, ¿no? Todo eso ya estaba presente en su ciudad insignia, la famosa Tenochtitlán. Estamos hablando de unos orígenes en el tiempo para que más o menos nos ubiquemos alrededor de los años 900 a 1200, que fue donde fue el tiempo de su esplendor. Y por convenio, la ciudad de Tenochtitlán es un convenio porque no tenemos un registro oficial que diga cuándo fue fundada Tenochtitlán oficialmente, así que los historiadores pues tienen un convenio, ¿no? Un convenio para decir, fue más o menos por aquí, ¿no? Entonces por convenio se dice que Tenochtitlán fue fundada en el 1325, ¿no? Aunque recuerden, esto no se sabe seguro, es solo una estimación. Para todos los que somos mexicanos, esto sonará repetitivo, pero hay que incluir, no vaya a ser que algún extranjero esté viendo este video. Tenochtitlán era una ciudad que fue construida en medio de un lago. Así es, los mexicas estaban un poquito zafados y complicaron su existencia de manera gratis. No hay una razón, la discutiremos en unos momentos. Los mexicas también pecaban un poco de ser un poco grandilocuentes, ¿no? Si ellos tienen su historia de origen, tienen su canon, ¿no? Que de hecho hoy en día tenemos acceso a ese canon. Tienen su historia de origen en la que cuentan lo siguiente, cuentan por qué fue que construyeron esa ciudad en tal lugar. Así que hablemos un poco del origen de los mexicas o los aztecas, que vamos a ver de dónde viene este nombre, ¿no? Nuestro pueblo, que eventualmente serían los mexicas, emigró desde el norte de lo que ahora es México, en un lugar hermoso que ellos llamaban Aztlán. Aztlán, y ustedes dirán, Aztlán, aztecas, ¿acaso veo una conexión? Bueno, espera un minuto y verás qué es lo que está pasando. Siendo que los aztecas dicen haber migrado desde esta ciudad, de la cual no sabemos mucho en realidad, ellos no se llamaban a sí mismos aztecas en ese periodo, al menos no que lo sepamos. Entonces, los aztecas migran desde Aztlán por razones que vamos a emitir en este video. Si les interesa, luego hacemos un poco de datos curiosos de lo que podría haber pasado, pero realmente no sabemos, así que lo omitimos, ¿no? Ellos viajan desde Aztlán guiados por su deidad en ese entonces, que se llamaba Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, por este tipo de cosas es mejor que un mexicano haga estas historias por este tipo de nombres. Este dios, esta deidad, estaba asociada al sol, ¿ok? Y
él se comunicó con los aztecas cuando estaban todavía en Aztlán y les dijo que tenían que emigrar, que tenían que salir de ahí por X o Y, no lo discutiremos. Tenían que salir de ahí y tendrían la responsabilidad de fundar una ciudad, pero no cualquier ciudad y no en cualquier lado, había condiciones específicas. Así como en la famosísima historia de Juan Diego, cuando la Virgen le pidió que hiciera una iglesia en la punta de no sé dónde, pero sin virgen, sin religión, mucho antes, totalmente diferente, pero algo así, el Huitzli les pidió que fundaran una ciudad en donde encontraran un águila, lo cual está bien, un águila devorando una serpiente, lo cual también se ve, no es normal, devorando una serpiente en un nopal, que en México había bastantes nopales, así que todavía es posible, pero que esta águila devorando esa serpiente en este nopal debería estar en medio de un lago, lo cual ya son varios filtros que no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Pero los aztecas, convencidos de que su dios les encargó esto por alguna razón lógica, decidieron buscarlo y eventualmente lo encontraron. Después de aproximadamente 200 años de desarrollo, guerras y historia, vamos llegando al punto de nuestra historia, el siglo XVI, donde ocurren todos los hechos que nos conciernen hoy. Los mexicas encontraron dicha águila devorando dicha serpiente en ese nopal, en ese lago, en un lago que ahora conocemos como el lago de Texcoco. Los mexicas se habían aliado con unas civilizaciones que ya se encontraban ahí antes que ellos. Ellos no fueron los primeros en aquel lago. Se aliaron y formaron algo que se conoce como la Triple Alianza. Vamos a mencionar los nombres de estas otras civilizaciones, pero no vamos a abundar en ellas. Ellos encontraron a los acolhuas en Texcoco, a los tepanecas en Tlacopan. Junto con ellos dos se juntaron y formaron la Triple Alianza. ¿Por qué los omitimos? Porque realmente al momento en que los españoles llegan a lo que sería México, los mexicas eran por mucho los más desarrollados y los que mantenían básicamente la alianza estable. Los demás ya se habían fundido con los mexicas. Con esta alianza, que llamaremos los mexicas, ellos se habían adjudicado básicamente todo el territorio en el que ahora se conoce la Ciudad de México. Casi todas las civilizaciones que le rodeaban estaban bajo su dominio, con excepción de una que en un momento vamos a mencionar porque forman parte primordial de nuestra historia. Si ponemos todo esto en números para darnos una idea de cuánta gente estamos hablando de que la ciudad de Tenochtitlán por sí sola en su apogeo debió albergar un máximo de 230,000 habitantes, lo cual para ese entonces era muy alto, de las ciudades más pobladas del mundo. Si consideramos el imperio en su totalidad, aunque pues las otras personas no se consideraban por gusto mexicas, pero los tenían que hacer, estaban sometidos, entonces estamos hablando de una población de 7 a 25 millones de personas. Recuerden que estas son estimaciones, es muy difícil conseguir estos datos, por eso es tan amplio el margen. Una vez más, para la época, esto se consideraba algo muy fuerte, muy potente. A pesar de su amplio dominio en la región, las guerras eran algo frecuente, ya sea de manera recreativa o para satisfacer a algún dios. Así es, manera recreativa también cuenta. Una notable excepción a este dominio eran los tlaxcaltecas, el único pueblo que pudo resistirse al dominio casi absoluto de los mexicas. A pesar de que se resistían, no eran un rival muy poderoso en contra de la maquinaria de guerra que eran los mexicas. A duras penas podían sobrevivir y para cuando se produjo la conquista, ellos jugarían un papel clave en lo que sucedió. Y bueno, eso es un pequeño resumen de quiénes eran los mexicas al momento de la llegada de los conquistadores. Ahora vamos a mencionar un poco sobre la expedición que llegó con 500 hombres liderados por Hernán Cortés, el famosísimo, ¿no? De él se habla de muchas maneras distintas. Para los mexicanos puede ser uno de los más grandes villanos de la historia. Para los españoles incluso le tienen un monumento. Así es, hay un monumento. Si obviamos el hecho de que el ganador normalmente escribe la historia y que el ganador de esta parte de la historia se borró ya hace muchísimo tiempo, algo que tenemos que aceptar es que Cortés, para bien o para mal, era un perro inteligente. Una vez más, dejando de lado la gran masacre que esto fue, podemos considerar a Cortés como el actor intelectual de todo lo que está a punto de suceder, ya fuera de manera consciente o inconsciente. Pero, entonces, ¿quién era Cortés antes de ser un monumento para España? Si damos un poco de datos sobre su vida, antes de que fuera Hernán Cortés, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Él nació en Medellín, Colombia. Colombia, no Colombia. Medellín, España. Colombia todavía no existía. Pon atención, chavos, pon atención. El Henry pertenecía ya a una familia acomodada de España, ¿no?
y él decidió viajar a la Española y a Cuba porque pues quería hacer un poco su vida, no quería depender de la fortuna familiar, quería ser alguien por nombre propio, ¿no? Y vaya nombre que le esperaba. Ya en el lugar, en la Española y en Cuba, se encargó de demostrar su valentía ante los colonos nuevos y ante una persona muy importante, Diego Velázquez, una conexión que sería tan valiosa como destructiva para el futuro de Cortés. Cortés había sido designado como el gobernador de Cuba en 1511 por su amigo incómodo Diego Velázquez. Duró unos cuantos años fungiendo en este puesto, pero después tuvo que abandonar precisamente por tensiones con Diego. Para el año 1518, Cortés comenzó a planear lo que se convertiría en la expedición que defendería el resto de su vida y probablemente el resto de las vidas de muchos, incluyendo la tuya y probablemente también la mía. Además de considerarme yo un apasionado de la historia y en particular de esta parte de la historia, hay una muy buena razón por la que quiero hablar de este tema y es una tercera figura en cuestión que casi nunca nadie menciona o que me sorprende demasiado que cuando se mencione no se entiende muy bien quién es. Es debido a esta persona que sabemos mucho de lo que sucedió en la conquista. Así que antes de empezar con lo que sucedió hace más ya de 500 años, permítanme presentarles a una personita que va a hacer nuestro viaje mucho más sencillo. Les presento a Bernal Díaz del Castillo. ¿Quién fue este hombre? Pues nada más y nada menos que un soldado que iba en la expedición que armó Cortés en aquel tiempo. ¿Y qué tiene de especial un soldado? Cualquiera que iba en esta expedición era el más fuerte, era el más rápido, era el más noble. ¿Quién era esta persona? Bueno, pues era un soldado, no tenía nada de bueno ni nada de malo, pudo haber sido nomás, salvo un pequeño detalle. A esta persona se le ocurrió escribir un libro de todo lo que se vivió en la conquista. Así es, hay un libro del cual mucha gente no sabe y me sorprende demasiado, el cual habla de día a día lo que vivieron Bernal y sus compañeros, incluido Cortés, día a día ganando terreno, invadiendo y destruyendo civilizaciones enteras hasta llegar a Tenochtitlán. Es el libro que tienen aquí, no el rojo, el verde. Luego hablaremos un poquito del libro rojo. Ese libro existe y este video está basado. Yo lo que les quiero contar es la versión de la historia contada por una persona que sí estuvo ahí. Estamos hablando de una persona que posó sus ojos en la ciudad flotante de Tenochtitlán y al final posó sus botas en sus restos. Así que sin más preámbulo, comencemos con esta primera parte. Antes siquiera de que Cortés abandonara su puesto como gobernador en Cuba, nuestro soldado Bernal Díaz del Castillo ya se encontraba en una expedición, la cual terminó perdiéndose y terminaron desembarcando en tierra desconocida solo 21 días después de haber zarpado. Esta sería la primera vez que alguien que no fuera americano veía y vivía para contarlo la península de Yucatán, en aquel entonces sin nombre alguno por los españoles. La expedición de Bernal Díaz del Castillo hace múltiples paradas en diferentes lugares en busca de agua, comida, tratando un poco de comerciar con los locales para intentar conseguir bienes, pero los locales, sorprendidos del aspecto de estas personas y probablemente intimidados por su tecnología, solo les dan problemas y guerra. Es de esta manera en la que empiezan algunos de los problemas y algunas de las cosas que eventualmente derivarían en la destrucción de toda una civilización. Es aquí donde los españoles empiezan a encontrarse con templos. ¿Y qué hay en los templos en ese entonces? Joyas, piedras preciosas, oro, cosas que a los españoles pues les llamaban mucho la atención, dando así inicio al ciclo sin fin de codicia que se produciría en esta parte de la historia. Al sufrir un sinfín de bajas, los pocos soldados que sobreviven se dan cuenta de que la misión es mucho más complicada de lo que ellos pensaron y deciden, con las ganancias que tienen, regresarse a Cuba. Algo que los españoles harían y que perdura hasta nuestros días es que isla que descubrían o playa en la que desembarcaban, nombraban todo a diestra y siniestra, y es curioso que muchos de esos nombres hoy en día se mantienen y tienen su origen en este libro, lo pueden ver si les interesa. Al regreso de esta expedición a Cuba, las noticias vuelan, no se hacen esperar. Las noticias de descubrimientos de tierras en las cuales no había nadie y en las cuales se encontraban posiblemente grandes riquezas vagan por todo Cuba y la gente empieza a emocionarse. Eventualmente estas noticias claro que llegan al oído de Diego Velázquez, persona que no tardó
en decidir en que había que organizar una expedición mucho más grande, mejor preparada y muy bien armada para poder explorar, esparcir la palabra de nuestro Señor y probablemente quedarse con todo ese oro que estaba en estas tierras. La expedición se dirigiría a la península de Yucatán, que por ese entonces ya contaba con un nombre. Y sí, lo adivinaron, Yucatán también viene de una confusión de comunicación entre mayas y españoles. Para dicha expedición tan importante, Diego Velázquez consideró a muchos capitanes prospectos. ¿Cuál era el problema y la razón por la cual muchos de ellos serían descartados? El miedo creciente de Diego a que estos capitanes, que él no conocía muy bien, más solo por su fama, terminarían alzándose y quedándose con las riquezas y las tierras bajo su nombre propio, en lugar de adjudicárselos a Diego, quien no podía ir en persona por tener un puesto muy importante en Cuba. Fue así como eventualmente, descartando candidatos, a Diego se le ocurrió recordar a su buen amigo, a pesar de los problemas que habían tenido, Hernán Cortés. Una vez habiendo elegido a Hernán Cortés, muchos de los capitanes que habían sido descartados, por razones muy obvias, empezaron a quejarse y a hablar muy mal del capitán Hernando Cortés, diciendo que él sería uno de los primeros en alzarse con las riquezas y que debían haber sido ellos quienes fueran enviados. Las malas lenguas no se hicieron esperar y eventualmente estos rumores llegaron hasta Diego, quien poco a poco iba dejando crecer dudas sobre su decisión de haber enviado a Hernán Cortés precisamente a descubrir estas nuevas tierras. Estos rumores también llegan a Hernán Cortés, quien astutamente decide actuar rápidamente, juntar todos los navíos, todas las armas, todo el dinero y la comida que necesita. Con la bendición de su amigo todavía en mano, se escapa a Trinidad en Cuba, donde reúne 7 navíos bien cargados de todos estos objetos, preparado para salir. Es justo en este momento, cuando Cortés está a punto de salir a empezar la expedición, cuando Diego Velázquez finalmente empieza a desconfiar de Cortés y envía cartas para ordenar su detención y su relevo del puesto como capitán de la expedición. Los rumores viajaron más rápido que las cartas y Cortés se entera de que ha sido relevado del puesto antes de que la mayoría de gente se enterara. A Hernán Cortés no le faltaban razones para traicionar a su amigo Diego Velázquez. Su amistad había decaído mucho con los años, llegando hasta el punto en que Diego lo tuvo preso por un tiempo. Desesperado, Diego manda carta tras carta al puerto de Trinidad diciendo que Cortés no es el capitán de la expedición y que se le prohíba la salida y el desembarque. Carta tras carta que Diego ve que cae en saco roto, Diego decide por terminar redactando una orden de aprehensión contra Cortés. Cortés, por su parte, sabiendo todo esto, hace uso de una habilidad que veremos en toda esta historia, a lo largo de toda esta historia, que es muy útil. Él toma cartas en el asunto y decide mandar sus propias cartas a sus propios contactos que estaban por todo Cuba, tratando de convencerlos de que le ayudasen, que todo se trataba de un malentendido entre él y Diego. La idea no era convencerlos de que él seguía siendo el capitán. La idea simplemente era tratar de apelar a su codicia o tratar de crear la suficiente confusión para comprar un poco de tiempo. Cortés era tan bueno manipulando que muchas de las personas que tenían órdenes de aprehensión en su contra terminaron yéndose con él en la expedición. De una u otra manera, Cortés termina haciéndose a la mar y Diego comienza a darle cacería. Así es, el descubridor, el conquistador Hernán Cortés era un prófugo de la justicia que no debió haber liderado la expedición que terminó conquistando todo un país, todo un continente y dándole la historia a muchas regiones de América. Una vez fuera de Cuba, la primera parada sería la isla de Cozumel. Y es aquí donde ocurre uno de los milagros que veremos a lo largo de esta historia que cambiaron todo. Hacía 8 años una embarcación se había perdido por la zona, dejando a 15 hombres y 2 mujeres varados en aquella isla. La mayoría ya había muerto, ya fuese por sacrificio o simplemente del cansancio. Sin embargo, 2 personas quedaron vivas. Uno, casado y con hijos, hizo su propia vida lejos de los españoles y lejos de este imperio, adoptando las costumbres locales. El otro, Jerónimo de Aguilar,
estaba mucho más contento por escuchar de la llegada de estos españoles. Debido al tiempo que había pasado en la isla, Aguilar ya hablaba maya, una de las lenguas locales más usadas, lo cual les cayó de perlas y rosas a Cortés y sus hombres. Para este momento los españoles contaban ya con 2 traductores, el que se había unido, el español que hablaba español y maya, Jerónimo de Aguilar, y un indio local que habían conseguido, al que le llamaban Melchorero. Melchorero era un indio maya que obviamente hablaba su lengua nativa, el maya, y también había logrado aprender el español. Algo más interesante y mucho más importante es que este individuo, Melchorero, también podía comunicarse en lo que los españoles conocían como la lengua de Catoche, lengua que le pusieron así los españoles por el lugar en donde se encontraron. Pero esta realmente era el náhuatl, la lengua franca de aquella época. Sin embargo, Melchorero, en la primera oportunidad que tuvo, pudo escaparse y nunca se volvió a saber de él, dejando a los españoles solo con un traductor que hablaba maya y no náhuatl. A este respecto, podemos escuchar lo que Bernal Díaz del Castillo nos dice. Cito textualmente: al Melchorejo no le hallaron, pues había huido con los de aquel pueblo de Tabasco. Cortés sintió enojo con su ida. Ojalá no le dijese a otros indios cosas que no fueran de provecho. Y eso es lo que encuentro genial. Una persona presenció esto y nos cuenta qué pasó desde su punto de vista. Continuemos. Cortés, a lo largo de su viaje, intentaba entablar conversaciones con las tribus locales. Sin embargo, estas no tenían mucho éxito, ya que él enviaba mensajeros, cartas, las cuales permanecían sin respuesta alguna. Eventualmente, surcando la península de Yucatán, Cortés se da cuenta que las tribus locales se están juntando para darles guerra a los españoles. Por lo tanto, los hombres de Cortés y el mismo Cortés se preparan para la batalla. A pesar de tener un número bastante mucho inferior al de las tribus locales, su tecnología era bastante más avanzada. A pesar de sufrir los daños de las batallas, estas batallas terminarían con una adición muy importante al equipo de Cortés. Esta victoria lo cambiaría todo. A la derrota de estos pueblos, sus caciques se ponen de acuerdo para darle un tributo al vencedor. El tributo consistía en su mayoría de mantas bellamente decoradas, unos cuantos artefactos de oro, pero, y en palabras de Bernal, otras cosillas de poco valor, y no fue nada este presente en comparación de 20 mujeres y entre ellas una muy excelente mujer que se dijo Doña Marina, conocida en la lengua local como Malintzin. Mujer que probaría esencial a la conquista a lo largo de la historia. Es además en este momento que por parte de los caciques que habían sido derrotados por Cortés, se empiezan a enterar de la presencia de un poderoso imperio. En palabras de Bernal, y por medio de señas dijo a Cortés: Culúa era muy adelante y nombraba México, México, y no le entendimos. Colúa era como los españoles le conocían a este imperio misterioso. Pero abundemos un poquito más en la historia de esta mujer llamada por los españoles Doña Marina, que en la lengua local se llamaba Malintzin. Dejemos que Bernal nos diga un poco de palabras con respecto a esto. Desde su niñez fue gran señora de pueblos y vasallos. Su padre y su madre eran caciques. Desafortunadamente para Marina, su padre muere. Su madre vuelve a casarse con otro cacique muy poderoso y producto de esta unión nace un hijo, heredero único de todos los bienes de la familia. Marina sería una hija incómoda para este matrimonio, por lo cual sus padres deciden deshacerse de ella y regalarla. Es aquí donde la historia de Marina se complica un poco. Fue regalada de tribu en tribu hasta que eventualmente fue confundida con una esclava y vendida como esclava, y fue exactamente así como con el tiempo llega a manos de Cortés, siendo regalada como una ofrenda más. Debido a todas estas peripecias y esos traslados forzados que Malintzin sufre a lo largo de su vida, termina manejando varios idiomas, eventualmente inclusive el idioma de los conquistadores. Y es aquí donde podemos ver la gran importancia que va a tener Marina o Malintzin en esta historia, siendo la traductora oficial de Cortés, ya que Cortés veía en Marina una gran oportunidad para poder entablar conversaciones con todas las tribus locales, y nos podemos imaginar que para Malintzin, Cortés y sus hombres eran una segunda oportunidad en su vida.
También es por estos momentos que Cortés y sus hombres empiezan a escuchar el mítico nombre Montezuma. Nombre que los españoles le dieron a Moctezuma porque no podían pronunciar bien Moctezuma. Moctezuma, un gran señor del imperio más poderoso en la región. Cortés, siendo tan avisado como él era, al momento que se entera de que ese señor tiene un nombre y que es el regente de un gran imperio, al poco tiempo empieza a mandar cartas solicitando permiso para llegar a esta gran ciudad, sospechando y probablemente guiado por las grandes riquezas que podrían existir en este lugar. Dichas sospechas eran basadas en las pocas respuestas que Moctezuma ofrecía a las cartas de Cortés, ya que de vez en cuando, siendo que muchas de las cartas no recibían respuesta, de vez en cuando llegaban cargamentos de 100 esclavos y algunos caciques importantes llenos de joyas, mantas, oro, lo cual termina encendiendo aún más la codicia de Cortés y sus hombres. Moviéndonos para adelante en nuestra historia, después de haber escuchado todos estos cuentos, estas historias y rumores del gran imperio que se encontraba más adentro en las tierras de América, Cortés decide desembarcar en una ciudad clave, ciudad que es conocida como Zempoala. Dicho poblado, aunque ya son ruinas, todavía existe y se encuentra en Veracruz. El mismo Veracruz fue un nombre acuñado por los propios españoles que en un momento veremos de dónde viene. De hecho, yo las visité, aquí les puedo poner una fotito si es que existe. En aquella ciudad, Zempoala, había un cacique, al cual los españoles decidieron apodar el Cacique Gordo. Le apodaban el Cacique Gordo debido a que pues conformación física no era algo usual en los locales, la mayoría siendo esbeltos y muy atléticos. En sus reuniones con este líder, Cortés, ayudado por Aguilar y cada vez más por Marina, logra comprender una pieza clave de lo que sería la conquista. Muchos pueblos de alrededor de Zempoala estaban siendo sometidos bajo el imperio mexica, obligados a pagar tributo y sacrificio para la gran ciudad donde se pone el sol. Escuchando estas quejas y entendiendo la situación que acaecía a la mayoría de poblados, Cortés comienza a formular lo que sería su estrategia ganadora en su cabeza. Con sus traductores, Cortés explica al Cacique Gordo sus intenciones de ayudarles a protegerse en contra de los hombres del poderoso Moctezuma, llegando tan lejos como mandar a prender a los hombres que Moctezuma enviaba a recaudar el tributo, justificándose en que él era enviado de un poderosísimo rey que venía del otro lado del mundo. Dicho rey envía a Cortés a purificar las almas de los nativos y a no consentir ningún tipo de sacrificio, robo o abuso en el Nuevo Mundo. Bernal nos cuenta la reacción de los caciques al escuchar tales palabras, diciendo: cuando los caciques lo oyeron estaban espantados de tal osadía. Sin embargo, los caciques deciden arriesgarse viendo la tecnología superior de los españoles y llevan a cabo el plan de Cortés. Como era de esperarse, la noticia de tales hazañas se esparció como fuego por los poblados vecinos, provocando que muchos de los líderes de aquellas ciudades terminasen por hacer lo mismo. Y una vez todos los cobradores de Moctezuma presos en Zempoala, Cortés inicia su plan maestro. Los caciques, de manera totalmente entendible, estaban listos para sacrificar a todos los recaudadores que se había aprendido. No fuera a ser que alguno se les escapara y llevara palabras al gran México y a su líder Moctezuma de lo que estaba ocurriendo en la costa de Veracruz. Sin embargo, Cortés tenía otros planes e impidió de último momento el sacrificio de los recaudadores. Le termina pidiendo al Cacique Gordo el cuidado de los prisioneros. Los caciques, sin saber realmente cómo reaccionar de manera adecuada, terminan cediendo a las demandas de Cortés. El control de los prisioneros es cedido a Cortés y a sus hombres, los cuales terminan transportándolos a una nueva locación en la misma ciudad de Zempoala. Ya entrada la noche, Cortés pide a sus hombres que vayan a buscar entre los prisioneros y elijan a los que les parezcan las dos personas más hábiles de entre ellos. Eligen a estas dos personas y terminan por llevarlas a los aposentos de Cortés. Es aquí donde Bernal nos explica qué fue lo que sucedió en aquel momento, diciendo: después de que los tuvo delante, les preguntó con nuestras lenguas, Marina y Aguilar, que por qué estaban presos y de qué tierra eran, como haciendo que no los conocía Cortés a los prisioneros,
Y respondieron que los caciques de Zempoala y de aquel poblado con su favor y el nuestro los aprendieron, como diciendo que por su culpa y por los gobernadores de este lugar nos encarcelaron, ¿no? Bernal continúa. Cortés respondió que él no sabía nada y que le pesaba bastante ello. Y les mandó dar de comer y les dijo palabras de muchos halagos y que se fuesen luego a decir a su señor Moctezuma como éramos todos sus grandes amigos y servidores, y porque no pasasen más mal les quitó las prisiones y que refirió que los caciques los tenían presos y que todo lo que hubiesen menester para su servicio que lo hará de muy buena voluntad, y que los 3 indios, sus compañeros que tienen en prisiones, los que quedaban presos, que él los mandará soltar y guardar, y que vayan muy presto y no los tornen a prender y que los maten. Los indios refieren que sentían miedo, ya que escapar de Zempoala no era sencillo y que los fueran a agarrar y sacrificar, por lo que Cortés hace lo siguiente: manda a 6 hombres de la mar a que esa noche los llevasen en un batel, en un barco, obra de 4 leguas de ahí, hasta sacarlos a la tierra segura, fuera de los términos de Zempoal, que era como ellos le llamaban a Zempoala. Aquí es donde podemos preguntarnos. Básicamente Cortés decide jugar en contra de los caciques de Zempoala que acababa de ayudar. ¿Qué sería lo que estos indios liberados por Cortés y muy amablemente ayudados a escapar de su prisión le contarían al gran Moctezuma en Tenochtitlán? Pues parece bastante obvio que estos hombres regresarían a México y contarían cómo Cortés les había salvado sus vidas, los liberó y les ayudó a escapar. En este momento, Cortés empieza a jugar a ambos bandos. Al día siguiente, descubriendo la falta de los 2 prisioneros, los caciques se estaban volviendo locos y reaccionaron queriendo sacrificar de inmediato a los recaudadores restantes. Cortés replicó de inmediato, muy molesto, diciendo que no se llevarían a cabo más sacrificios, que él y sus hombres se harían cargo de los recaudadores restantes, que se los confiasen a ellos. ¿Qué es lo que hizo Cortés? A escondidas sacan a los hombres del pueblo en otro barco fuera del alcance de la gente de Zempoala y son liberados utilizando la misma técnica de antes para crear una buena reputación ante el gran Moctezuma. A su regreso a Zempoala, el cacique lo confronta preguntando sobre qué harían ahora. 2 hombres habían escapado y era seguro que la máquina de guerra de México caería implacablemente sobre ellos y mataría a todo el mundo. Todos los poblados de alrededor se encontraban completamente en pánico y de manera muy comprensible. Sin embargo, Cortés entra de nuevo en escena y les dice a todos que no se preocupen, que él y sus hombres les protegerían contra cualquier ataque de Moctezuma de ahora en adelante, logrando en un par de noches volver totalmente dependientes y volcar a su favor a todo el reino de Zempoala. Al ver el pánico de todos los pueblos aledaños, Cortés decide crear una fortaleza para tranquilizar a todo el mundo, fortaleza que se volvería por mucho tiempo su centro de operaciones y que les protegería en caso de un ataque del poderosísimo imperio mexica. Bernal nos dice al respecto: acordamos de poblar y de fundar la Villa Rica de la Veracruz, en unos llanos media legua del pueblo, ciudad conocida hoy en día como Veracruz. Y con esto, amigos, terminamos la primera parte de nuestra gran historia. Quédense pendiente porque en la segunda parte estaremos hablando cómo Cortés, a pesar de estar en gran desventaja numérica y estar a punto de morir él y todos sus hombres, terminan por sobreponerse al gran imperio tlaxcalteca, el único imperio que pudo resistir los embates de la máquina de guerra mexica. Y ahora dime tú, ¿sabías todos estos hechos? ¿Te constaba que Cortés fue un prófugo de la justicia que se ganó su reputación en la historia? Díganme qué piensan, dejen los comentarios, los leeremos todos. Si les gusta este tipo de contenido, esténse pendientes porque estaremos subiendo la segunda parte y más contenido de la misma índole. Si les llama la atención, también tengo mi sección de gaming, aquí pueden ver, tengo mis juegos que están en proceso y pronto uno nuevo. Sin nada más que agregar, muchas gracias por ver, yo fui Sapienza y nos vemos cuando nos veamos. Adiós.
¡Listo! ¡Ah, so hard!